Hola a todos, bienvenidos a Cinedanía, muchas gracias por estar ahí. Si os gusta el canal, siempre os invitamos a que os suscribáis. Hoy nos acompaña en nuestra sección de la silla del director, el director Gonzaga Manso, que es director y guionista de la película Dos días, que ya podéis disfrutar en cines, ya la tenéis en la cartelera. Es una película que se presentó con mucho éxito en el pasado Festival de Málaga, en sección oficial fuera de concurso. Y como así demuestra ese premio del público que se trajo de esa cita. Gonzaga, que a lo mejor no le conocéis o habrá alguna persona que a lo mejor no le tenga ubicado, pues este es su primer largometraje. Aunque tiene una amplia experiencia profesional, sobre todo en el ámbito de la dirección de fotografía, donde ha trabajado con algunos de los directores pues, más potentes que tenemos en nuestro cine, como Coixet, como Javier Fesser, como Medem o Borja Coveaga, ¿no? Todos directores que además dan mucha relevancia a este aspecto de la foto, o sea, que yo creo que le da todavía mayor importancia el trabajo que hacía Gonzaga. Bueno, y él además había dirigido algunos cortometrajes como Hostal Edén o el multipremiado Adivina. Así que nada, Gonzaga, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, qué bien me has estudiado, macho. Yo iba sintiendo a todo, digo, es verdad que rodé con esto. Sí, sí. Pero Bueno, bueno, un placer bueno, estar por aquí lo, con vosotros. bueno, por lo menos que hay veces que la gente no se da cuenta de todo el trabajo que tiene Claro. detrás alguien que hace su primer largo. Se piensan que aparece así de la nada, de repente, y no. O sea, lleva mucho trabajo detrás, mucho aprendizaje, seguramente, ¿no? De otros grandes. Y no sé si en tu caso habrá sido un poco así también, el Sí, aprovechar para aprender. totalmente. O sea, todos esos directores que mencionas, yo les admiro mucho y trabajar con ellos, la verdad que me encantó. Y luego también yo he aprendido mucho de la publicidad. Yo llevo muchos años rodando publicidad como director. Y la verdad que es bastante diferente al cine, pero te permite estar rodando continuamente y además un día ruedas un coche, al día siguiente cerveza, luego con niños. Entonces, técnicamente tienes que contar historias y resolver y yo creo que da muchas herramientas, ¿no? Y bueno, cuando afronté por primera vez el reto de hacer una peli, pues sentí que tenía un poco pues el vocabulario como para contarla como yo quería, ¿no? Ujú. Pues Dos días, que la hemos visto y os la recomendamos, está en cines y la verdad es que nos ha gustado mucho, es una película muy bonita, o sea, yo la ¿Qué dices? definiría como una peli muy bonita. Nos sumerge sobre todo en los sentimientos, preocupaciones de personas mayores y lo hace pues de una manera que te llega al corazón, pone muy en valor a las personas mayores, a la familia que les arropa. Bueno, Gonzalo, tú que eres una persona joven, ¿qué te inspira para decir voy a hacer este primer largometraje sobre personas mayores, ¿no? Que quizás Claro. no sería una... A veces no nos encaja que una persona tan joven pues ya se defina hacia ese perfil. Sí, soy relativamente joven, ya casi ex joven, pero sí, pues fíjate, esto nace de un lugar muy personal que es la relación con mi abuelo, ¿no? Yo hemos tenido una relación muy estrecha, hemos pasado mucho, mucho tiempo juntos y yo, vamos, he aprendido muchísimo de él, es para mí un modelo a la hora de afrontar la vida y bueno, claro, al final como todo el mundo, pues envejece, ¿no? Y ese superhéroe que yo he admirado siempre, pues de repente empezaba a depender de los demás, no podía hacer las cosas que él quería hacer. Y eso implicó, bueno, pues frustración, cabezonería, orgullo, tal. Pero también, no sé, me hizo reflexionar mucho acerca de cómo tratamos a los mayores, de lo que ellos quieren hacer o dejar de hacer y de lo que es vivir con esa edad, ¿no? Entonces, es verdad que yo no soy mayor, pero claro, al verme tan influenciado por mi abuelo, de repente era un tema que para mí era candente, ¿no? Era interesante hablar de él, ¿no? Entonces, un poco de ahí surge. Además, en el guión lo plasmas mucho, el valor de los diálogos, o sea, esos diálogos, cómo los dicen, no ya solo lo que dicen, sino cómo lo dicen, de qué manera, ¿no? Se nota que, no sé, que lo has mamado mucho, ¿no? Esa manera de relacionarse la gente mayor, ¿no? Y de Sí, decirse cosas muy directas muchas veces, de que... totalmente. Y hay veces que con o sea, con dobles intenciones, no sé, hay veces que de repente no dicen mucho, pero es un tema de orgullo y se lo están guardando. Hay veces que, no sé, de repente con una mirada te cuentan cosas que dices, joder, macho, este está ahora pensando qué tal, ¿no? El anhelo que tiene o las ganas de seguir viviendo que puede tener. Entonces,
bueno, a mí me parece interesante y tener de inspiración algo tan cercano como mi abuelo, mi propia familia, pues ha sido un gustazo, porque he podido Mm. jugar mucho con la realidad, ¿no? Y tratar de darle mucha naturalidad a esos temas que quería contar, ¿no? Porque en este proceso creativo, ¿qué fue lo más complicado para ti a la hora de, pues precisamente esos diálogos o quizás montarlo todo de alguna manera para que tuviera un sentido la trama? O sea que... Pues mira, lo más complicado de todo ha sido levantar la película, porque eso es lo más complicado, sin lugar a dudas. O sea, el rodaje, un paseo, vamos, comparado con levantar la peli. Pero bueno, eso yo creo que nos pasa un poco a todos los directores que estamos arrancando y bueno, es algo de lo que tampoco voy a llorar mucho. Pues fíjate, hay dos cosas así que me parecieron importantes para la película. Una era el equilibrio entre las escenas de mar y las escenas familiares para intentar que la película pase bien y que lleve un ritmo adecuado, ¿no? Que no se nos muriera en Mm. ningún momento. Y por otro lado, para mí ha sido un reto encontrar o mantener, mejor dicho, el tono de la película, que es decir, yo buscaba hablar de cosas profundas y generar emoción, pero a la vez que te saque una sonrisa y que te lleves una buena sensación, ¿no? Yo no quería hacer una peli triste, dramática de un hombre que está muy mayor, no. Yo quería reflexionar sobre lo que es la vejez, sobre lo que es la familia y que de algún momento te emocione y te salte una lagrimita, pero que salgas del cine con un corazón lleno, con ganas de darle un abrazo a tus abuelos y en general habiendo pasado un buen rato, ¿no? Y eso es un poco algo que yo tenía claro desde el principio y que como que mi mantra era ser guardián de eso, ¿no? En rodaje, no caer en decir, "Buah, vamos a hacer esta escena más dramática, vamos a hacer, ¿sabes? Sino intentar mantener ese tono, intentar ir navegando un poco entre esos dos mundos para conseguir lo que buscaba. Ujú. Es que además me parece fenomenal como lo que tú dices, el tono y de la película y además los diálogos y el casting que habéis hecho. Creo que encaja fenomenal. O sea, está ahí Saturnino García, que es quizás una de las caras más conocidas de la película, vamos a decir así, porque él ya tuvo un Goya revelación con sus 60 años de Justino, asesino en la tercera edad, y ahora ya tiene 90 o estaba en ese 91, sí, sí. 91 años, fíjate, y sigue al pie del cañón. Pero vamos, para mí ha sido una revolución su compañero, Jesús Outes, que por lo que tengo entendido de cine poco. Este sí que sería una revelación con 67, me parece Sí. importante, ¿no? Este hombre es maravilloso, es uno de los regalos que me ha dado hacer esta película, conocerle, convivir con él, trabajar con él, porque él es un percebeiro, un mariscador, un hombre de mar puro. Y, y fíjate, trabajar con él pues me ha permitido relacionarme de forma profunda y durante muchas semanas con una persona que ve la vida de otra manera, ¿no? Entonces, me ha encantado. Y como te decía, pues él no había actuado nunca. No es que fuera aficionado de teatro, no es que fuera... No, nada. Entonces, ahí hubo un trabajo también importante, es decir, a ver cómo combinamos a Saturnino, que es un actor de toda la vida, con mucho oficio, mucha disciplina, con este que de repente era un desmadre, ¿sabes? Y entonces a nivel de dirección eso a mí también me pareció muy interesante, ¿no? Juntarles a los dos en la barca y tratar de que esa dinámica fuera creíble, aprovechando lo mejor de las dos partes, ¿no? De repente la parte, bueno, y las intenciones que podía tener Saturnino y su mirada y demás, y luego la espontaneidad y la autenticidad de Meiriño, ¿no? Que a mí me conquista, la verdad. Sí, bueno, y no me quiero olvidar de Aurora Mestre, que Sí, también supera los 90 y fantástica también en ese papel que es entrañable. Es una mujer entrañable en la película y quizás tiene un papel un poquito menos protagonista que los otros sí, dos compañeros, pero la verdad es que también le da muchísima fuerza a esos momentos familiares en los que está con sus hijas, todos estos momentos, ¿no? totalmente. Hizo un trabajo espectacular. Y fíjate que es de las actrices o actores del rodaje que más improvisaban a sus 90 Mm. años. Y la tía ahí de repente soltaba unas frases, además muy bien tiradas, ¿no? Porque hay veces que improvisar por improvisar, pues es relativamente fácil y relativamente inútil. Pero cuando improvisas algo que dices, joder, esto que bien va aquí, es de muy agradecer y la verdad que con ella era un gustazo.
Por acabar con el casting y por terminar con estos tres grandes actores, en el caso de Jesús, ¿cómo le encontráis? Porque tú mismo me estás diciendo, es un percebeiro, no actuó en su vida, no ni se esperaba Sí. él poder llegar a hacer una película. Entonces, de dónde sale? Pues las chicas de casting, Flor y Chávez, hicieron un trabajo buenísimo buscando, vamos, a pie de calle, es decir, fueron a cofradías de pescadores, a puertos, a baretos, a lo que fuera, a hablar con gente local y tratar de encontrar a alguien, ¿no? Entonces, es difícil porque vimos a cientos de personas. Lo que pasa es que había gente que tenía un look maravilloso y que era marinero, marinero, pero no era capaz de decir un texto o memorizarlo o transmitir cierta emoción en ciertos momentos, ¿no? Entonces a mí me gustó mucho Jesús porque tenía toda esa parte de autenticidad que yo buscaba, pero es una persona tremendamente inteligente y, y que también tiene una intuición muy fuerte, ¿no? Entonces, explicándole las cosas y hablando mucho con él, es verdad que tuvimos que ensayar bastante, pues yo veía que podíamos conseguirlo, ¿no? Y entonces, pues nada, nos tiramos a la piscina y a tope con Jesús, con Meiri, como le llamamos. Mm. Además, bueno, en esta película, como buen director de fotografía que eres, ese apartado está muy cuidado, está muy bonito en la película, tiene muy buena, no sé, o sea, no, yo sin ser director de fotografía, pero tú ves una película, ¿no? Y dices, aquí se ha cuidado, ¿no? Ese tema, se nota. Eh, Estos aspectos para ti serán fundamentales, ¿no? Tú que has estado, a lo mejor que para el público no los valora tanto en el momento en el que están viendo la película, Claro. probablemente, pero entiendo que para ti todas estas parte técnica es tan importante como el propio rodaje muchas veces, ¿no? Sí, a mí me... Claro, yo he hecho el guión, he hecho la dirección y también la dirección de foto y todo surge un poco porque yo al principio de los tiempos empecé siendo fotógrafo, ¿no? De foto fija, Ujú. digamos. Y claro, tú cuando eres fotógrafo diriges al modelo o a la actriz, pones la luz, eliges la óptica, decides el encuadre, haces un poco todo, ¿no? Tienes la idea de la foto. Y entonces, cuando empecé yo a dirigir publicidad y mis cortos, me di cuenta que yo me sentía cómodo siguiendo desarrollando como la parte visual también, ¿no? Porque hay veces que al escribir la propia historia en este guión me pasaba, ¿no? Yo iba viendo los planos en mi cabeza, porque además las localizaciones son localizaciones que yo conozco desde niño, porque la casa donde se rodó es la casa de mis abuelos, ¿no? Y todas las localizaciones están, yo qué sé, a 15 kilómetros de esa casa como máximo, son los sitios que yo conozco. Entonces yo tenía claro que en el mirador iba a rodar a tal hora y en la salida al mar cuando van en la barca me gusta el sol cuando viene, da las dunas, no sé qué. O sea, yo tenía muy claro, entonces yo lo visualizaba mucho y de alguna forma ha sido bastante natural para mí poder concebir la película haciendo la parte visual, ¿no? Eh, es verdad que hay de formación profesional y entonces intento cuidarlo mucho, pero es verdad también que en este caso pues intentaba buscar una estética bastante naturalista o que de alguna forma, una belleza en lo cotidiano, ¿no? Que no tuviéramos unos efectismos que de repente te sacaran y dijeran, pero ¿qué está pasando aquí, no? Esto no me lo creo. Pero aún así que te generaba esa nostalgia, ¿no? Yo recuerdo con mucha nostalgia mis veranos de la infancia y, y bueno, esos soles cálidos y esas sensaciones como de frescura también del norte de Galicia, pues es algo que quería reflejar en la peli, ¿no? Y a través de la luz, pues lo hemos intentado. Sí, sí, se nota, vamos, se ve. Bueno, hay un dato curioso. Bueno, la película la produce Películas Pendleton, que es una productora en la que está Javier Fesser y también está tu padre, ¿no? Luis Manso. Eso es. Yo no sé si eso es tener un vínculo familiar con alguien que está trabajando desde esa posición de productor, ayuda a que fluya mejor o todo lo contrario. No sé si es bueno o Pues, malo. pues mira, pasa una cosa que es, yo como te decía, llevo muchos años trabajando en publicidad, ¿no? Pues eso, 15 años. Y mi carrera publicitaria la he hecho ajena un poco a Pendleton. De hecho, el productor que produce la película como productor ejecutivo es Paco Ponce de León, que es mi socio en todo en publicidad y ha dado el salto al largo conmigo, ¿no? Pero de alguna forma, cuando teníamos que buscar una productora para hacer un largo de ficción, ir a Pendleton ha sido un poco volver a casa, ¿no? Ha sido como, fíjate, ¿por qué no hacemos esto juntos? Y la verdad que ha sido maravilloso porque hemos tenido un apoyo muy bonito.
han respetado la historia totalmente y la verdad que ya te digo, es lo más parecido a volver a casa, ¿no? Después de mucho tiempo Ujú. rodando por ahí, por el mundo, haciendo mi tal, mi publi, desarrollando mi carrera, ha sido como, bueno, pues ahora ha llegado el momento de hacer este proyecto tan personal y tan bonito juntos, ¿no? Así que solo tengo palabras de agradecimiento y la verdad que el proceso ha sido un gustazo. Mm. Bueno, y para ir terminando, porque Gonzaga está bueno, presentando película por todos sitios y eso es fenomenal. A mí me encanta eso que están haciendo ahora directores, de ir pasándose pues, por pases de películas a saludar a la gente, a hablar un poco con ellos, a palpar un poco ese resultado, a ver cómo lo sienten. A mí me encanta, yo he ido a varias y creo que son muy, muy beneficiosas para todos. Desde Eh, luego. Yo creo que, fíjate, es una de las cosas que hacen bien los cines también en promocionar, porque así les diferencias un poco. De alguna forma, comparado con verlo en casa, pues mira, lo vas a ver en una pantalla grande, lo vas a escuchar bien y además, si te gusta el cine, vas a hablar con la gente que ha hecho la película y vas a poder preguntarle lo que quieras, ¿no? Entonces, de alguna forma, a mí también me parece interesante como espectador, entonces ahora que tengo mi peli, pues, joder, me hace mucha ilusión ir y hablar con la gente. Perdona, que te he cortado. No, fenomenal, no, no, sí, es que además me encanta que tú lo veas así de esa manera porque yo creo que a veces se ve al equipo de las películas como muy lejano, ¿no? Como que no me los voy a encontrar nunca y son personas de carne y hueso como nosotros que están ahí, han hecho un trabajo como hacemos otro, más peculiar, seguramente más creativo, pero muy bonito y que conocerles pues te ayuda a valorar todavía más la película. A mí me parece que es fenómeno. Y quería terminar precisamente hablando un poco del público, porque habéis sido premio del público en Málaga, que es un público que la verdad es muy agradecido, pero no le da el premio del público a cualquiera. O sea, es un público que selecciona las películas que le gustan, ¿no? Eh, Quería preguntarte un poco cómo fue esa presentación allí en el festival y cómo os llega ese reconocimiento y, bueno, cómo lo vivisteis y, no sé, el espaldarazo que fue eso. Joder, pues la verdad que fue espectacular. Fíjate que lo que guardo en el corazón y que nunca me olvidaré, más que el premio, que por supuesto es un honor y es una maravilla porque nos ha dado bastantes alas a la peli, fue el primer pase ahí en Málaga que hicimos con público, ¿no? Porque tú imagínate, estás trabajando en una peli, soñando con ella, pues 3 años, que escribes el guión, levantar la financiación, rodarla, tal, contra viento y marea, ¿no? En este caso además literal. Y, y realmente es un proceso que en muchas partes estás solo y luego estás con un equipo muy concreto que conoce el proyecto y demás. Y entonces el primer pase con público es súper emocionante porque no sabes cómo va a reaccionar la gente, no sabes qué va a pasar, ¿no? Y entonces fue un pase súper cálido, se escuchaban las risas, de repente silencios como con la emoción. No sé, fue maravilloso. Y hubo un coloquio después y todas las preguntas y todos los comentarios fueron súper positivos y la verdad que guardo, vamos, fue uno de los momentos más emocionantes de mi carrera, sin ninguna duda, ese pase, ¿no? Y luego ya, cuando días después nos dan el premio del público, fue ya como, bueno, pues el colofón, ¿no? Pero fíjate, me pasó una cosa, que es que al terminar el pase, se me acercó una señora como unos 60 años, lágrimas en los ojos, y me abrazó, que me estrujó, no la conocía de nada, ¿eh? Y me dice, muchas gracias por hacer esta película, porque me ha cambiado la relación con mi madre. Ya no voy a volver a hablarla mal, tal, no sé qué. Y yo dije, joder, fíjate, macho. Entonces me encantó porque digo, mira, le ha hecho reflexionar sobre cómo tratamos a nuestros mayores, le ha hecho plantearse cosas en su vida y ha sacado un mensaje positivo y viene aquí emocionada, me da un abrazo, no sé, me pareció el mayor regalo que podía recibir, ¿no? Así que bueno, Pues el pase en Málaga para mí un sueño, vamos. Pues lo vamos a dejar ahí con esta anécdota preciosa, además, que me parece que simboliza muy bien la película. O sea, 2 días que ya está en los cines, además en cines de toda España. Hay en salitas en muchos lugares de la península, así que vamos a darle cariño. Vamos a ver si la película avanza, tiene boca a boca y puede aguantar un poquito ahí en la cartelera, porque yo creo que es bonito para la gente mayor y la no tan mayor que conozca un Sí. poquito también a sus mayores, como esta mujer o otras personas que tengan familiares, ¿no? Así que, Totalmente. El primer fin de semana es fundamental porque depende de esto que mantengamos más o menos en salas. Así que eso, animaros a todos a ir al cine, que yo creo que vais a pasar un buen rato y ojalá la disfrutéis un montón. pues nada, Gonzaga, muchísimas gracias, por tu atención y nada, muchísima suerte y a por el próximo proyecto ya. Esto hay que
Estamos esperando, ¿vale? Muchas gracias, un placer charlar un rato contigo de la peli. Igualmente.